Si deseamos acotar una pieza que acabamos de dibujar en el dron, la realizaremos del siguiente modo. En el lado izquierdo, vertical, en líneas y flechas, elegimos las líneas de cota, que son líneas de dimensión. Veis que nos sale la cruz, con lo cual podemos acotar. Bien, vamos a acotar este lado horizontal superior. Bien, pinchamos en el inicio, elegimos el inicio, pinchamos con el ratón, seguimos pinchando en el ratón y llevamos hasta el extremo. Una vez realizada la cota, volvemos a hacer un clic con el ratón y queda acotado. Vamos a cortar ahora el lado vertical derecho. Procedemos igual, línea de cota, elegimos uno de los extremos del lado, pinchamos con el ratón, llevamos hasta el otro extremo del lado, clic al ratón y queda acotado. Bien. Vamos a ver qué pasa con los otros dos lados. Si procedemos igual, ocurre esto. Lo vamos a ver en el lado horizontal. Pinchamos, elegimos línea de cota, pinchamos un extremo del lado y hasta el otro extremo del lado. Soltamos el ratón, pinchamos para que quede fijo. Veis que queda la línea de cota y la cota quedan dentro de la pieza. Lo hemos hecho mal. Entonces, borramos lo que hemos hecho. Entonces, tendremos que proceder de otra manera. Elegimos línea de cota. Entonces, tenemos que pinchar desde aquí, desde el extremo derecho del lado hasta el extremo izquierdo. Y para el lado vertical sucede lo mismo. Sí, volvemos a pinchar. Si elegimos desde el lado de arriba a este, veis que queda fatal. Vale, con lo cual no puede ser. Entonces tenemos que acotar. Volvemos a pinchar desde el lado inferior hasta el punto superior. Nos falta acotar el diámetro del círculo. Para ello volvemos a hacer línea de cota. Elegimos un extremo del diámetro hasta el otro extremo del diámetro. Veis que nos ha quedado la cota encima del círculo, con lo cual no se puede hacer así. Tenemos que quitarlo un poco fuera. Pinchamos en una de las cruces, lo levantamos un poco y ahora fijamos. Tenemos la pieza acotada. Si queremos cambiar el tipo de color de las flechas, de las líneas de cota y el texto, pinchamos una de las cotas que hemos hecho, botón derecho, editar estilo. Y aquí los puntos más importantes serían, para la línea, elegir el color, veis aquí, y en efectos de tipo de letra para la letra. Seleccionáis lo que consideréis mejor y aceptáis. Pues ya está.